Bueno, tengo que usar esto por la sesión virtual, entonces. Sí. Hola, ¿cómo están? Bueno, muchísimas gracias a todos por venir el día de hoy a esta sesión de la Comisión de Competencia de la Barra Mexicana de Abogados. Ahora sí que les damos bienvenida, ahora sí que por la barra. Estamos muy entusiasmados el día de hoy con esta sesión porque contamos con 3 extraordinarios ponentes de la COFESE de distintas áreas para ahora sí que ver los distintos visiones en cada una de estas áreas respecto al tema de hoy. El tema de hoy creo que es un tema fundamental porque creo que es la base para que ahora sí que los agentes económicos estén conscientes de lo que se puede o no se puede hacer bajo la ley y cómo pueden ser sancionados. Entonces, por eso es muy importante ahora sí que el tema de programas de cumplimiento para evitar sanciones bajo la Ley Federal de Competencia Económica. Y pues ahora sí que vamos a iniciar esta sesión dándole las gracias también a Vicente, nuestro subcoordinador, y si quieren, pues para ya no perder más tiempo, ya que tenemos ahora sí que la sesión también virtual en orden, pues vamos ahora sí que les voy a presentar a nuestros ponentes. Bueno, nuestra primera ponente es Patti Monsalvo, que la conocen, que es licenciada en Derecho del ITAM. Durante 7 años enfocó su práctica en el sector privado, en el área de litigio civil y mercantil, así como en Derecho Corporativo, y en 2015 Patti ingresó a la Dirección General de Investigaciones de Prácticas Monopólicas Absolutas, y donde estuvo a cargo de la estrategia, planeación y supervisión de diversas investigaciones. Actualmente se desempeña como directora ejecutiva de la Autoridad Investigadora, donde se encarga de dar seguimiento a las investigaciones de prácticas monopólicas relativas y concentraciones ilícitas, así como en la coordinación de la Autoridad Investigadora con otras áreas dentro de la Comisión. Gracias, Mauricio Serralde, nuestro coordinador y organizador del evento. Y como dijo, estamos de manteles largos. A mí me toca presentar a 2 excelentes ponentes. En primer lugar, Karen Aguilar Zamora, es licenciada en Economía por el ITAM, concluyó la licenciatura en Derecho por la UNAM y actualmente se encuentra finalizando sus estudios en la Maestría de Políticas Públicas en el ITAM. Ingresó en 2014 en la COFESE, específicamente entre 2014 a 2019 se desempeñó como directora de área adscrita a la Dirección General de Concentraciones. En 2019 asumió el cargo de directora ejecutiva de análisis de competencia en la oficina del secretario técnico y finalmente a partir de enero de 2022 está a cargo de la Dirección General de Planeación y Evaluación de la COFESE. Y también Regina María Inclán Alarcón, abogada por el ITAM, con estudios de maestría en Derecho Procesal Constitucional por la UP. Inicialmente trabajó en consultoría fiscal en una firma de litigio y consultoría fiscal en Chévez. Posteriormente ingresó a la COFESE en 2015, institución en la que ha desempeñado varios cargos y en distintas áreas. En específico ha sido parte de la Dirección de Prácticas Monopólicas Absolutas, la Dirección de Prácticas Monopólicas Relativas y finalmente del Pleno de la Comisión. Actualmente coordina y se desempeña como directora ejecutiva de la ponencia del comisionado Alejandro Falla. De 2021 a la fecha es profesora en el ITAM de la materia de disertación jurídica aplicada a Derecho Administrativo 1. Muchísimas gracias. Muchas gracias, y ahora sí, si quieren empezamos. Vamos a ver si va a ser algo fluido, no hay presentación, ahora sí nos pusieron eso, pero no hay presentación, pero es una plática más informal. Vamos a abordar diversos temas y ahora sí que es un orden que ya escogimos, y creo que si tienen alguna pregunta o algo así, tal vez lo podemos dejar hasta el final para que ahora sí que sea mucho más fluido y al final hacemos más chocha. Sí, claro. Pues buenos días a todos, muchas gracias por habernos invitado, es un honor para nosotras estar aquí con ustedes. Y yo les voy a platicar brevemente qué son los programas de cumplimiento y qué deben contener para ser realmente efectivos. Un programa de cumplimiento, como saben, comprende varias acciones que buscan crear una conciencia empresarial de las conductas que pueden llegar a ser ilegales a la luz de la Ley Federal de Competencia Económica y determinar ciertos controles que van a disminuir la posibilidad de que la empresa o sus empleados cometan alguna de estas prácticas. Ahora, es importante mencionar que no es solo un documento que está ahí impreso y ya está,
sino son toda una serie de mecanismos que se deben implementar y que se deben monitorear constantemente para que realmente sean efectivos. ¿Qué buscan estos programas? Evitar violaciones a la ley, claramente, promover una cultura de cumplimiento y también fomentar la ética en los negocios, la integridad de todas las transacciones, en todo lo que realiza una empresa día a día. Sin embargo, para que sean realmente efectivos, pues tienen que estar adaptados a las necesidades de cada empresa. No pueden ser iguales dos programas de cumplimiento. Aquí, como decía mi abuela, tiene que ser un traje hecho a la medida. No puede ser, tal vez le queda un poco más corto, está un poco más grande, no pasa nada, es igual que el del vecino, nadie lo va a notar. No puede ser así. Aquí tienen que estar adaptados específicamente a las necesidades que tiene cada empresa, a las realidades comerciales, al contexto que vive día a día. Y precisamente por eso no hay una receta perfecta de qué debe tener el programa de cumplimiento y con eso ya está y jamás se va a poner en una práctica. La realidad es que tienen que trabajar en cada uno de estos programas. Ahorita vamos a dar una serie de recomendaciones generales y también unas muy particulares que se pueden atender para que estos programas sean efectivos, pero lo más importante es esto, tiene que estar adaptado a las necesidades de cada empresa. También deben ser prácticos y muy fáciles de entender. A nosotros los abogados nos encanta utilizar frases rimbombantes y casi latinajos cuando estamos pidiendo un café y es un requisito sine qua non que sea deslactosado, no me lo tomo. Así no deben ser los programas de cumplimiento, deben ser muy claros, deben ser en un lenguaje que absolutamente todos los miembros de la organización puedan entender, que sea digerible y como les decía esto, que atienda las situaciones que ellos viven y a los que se enfrentan día a día. Tienen que estar diseñados de manera muy clara y, por ejemplo, pues para nosotros es muy común decir el cártel, ¿no? Pero si ustedes ponen en el programa no caigas en un cártel, pues el contexto puede ser muy diferente y la realidad en la que vivimos lo pueden interpretar de manera diferente. Entonces, tiene que ser muy claro el lenguaje y muy claras las definiciones, muy claras las situaciones. También tienen que ser aplicables y vinculantes para todos los empleados de la empresa. No puede ser que al jefe no le aplica porque pues es el jefe, o a alguien de un cargo más bajo no le aplica porque no tiene un cargo tan importante. La realidad es que tiene que ser vinculante para absolutamente todos, desde el más alto cargo hasta abajo. De lo contrario, lo que puede pasar, y lo hemos visto en algunos casos, recientemente se sancionó el de Gas LP, y si ustedes ven ahí en la resolución pública, pues habían varios niveles de los directivos involucrados. Estaba desde el más alto rango, el dueño, pasando por los directores, por gerentes, y así iba permeando el cártel de todos los niveles. Entonces, ese es justo el ejemplo de lo que pasa si no empieza desde la parte más arriba de la empresa. Tiene que ser un programa que aplique a todos y que vaya permeando desde los altos rangos hacia abajo. Ahora, debe tener un efecto disuasorio real, debe realmente desincentivar a los empleados de que violen este programa de cumplimiento y pues para eso debe prever ciertas medidas punitivas en caso de que haya un incumplimiento, ¿no? Y nosotros sabemos que una regla, una norma que no tiene sanción, pues diríamos, pues no pasa nada, ¿no? ¿Qué te van a hacer? Pues no. Justo los programas de cumplimiento deben prever tener estas sanciones, estas medidas que se van a implementar en caso de que se detecte un incumplimiento al programa o incluso ya a la ley. Entonces, hablando un poco más ya de ciertas recomendaciones específicas, ustedes saben que la Comisión publicó en 2019 un documento que se llama Recomendaciones para cumplir con la Ley Federal de Competencia Económica y ahí señalan 8 elementos básicos que debe considerar todo programa de cumplimiento. Como les decía, lo importante es que todos estos se adapten a las necesidades de cada empresa. Primero, debe fomentar una cultura corporativa de competencia efectiva. Es importante, como les decía, que todos los directivos, todos los empleados conozcan la ley, la internalicen y vean el valor que tiene cumplir con ella, que no sea como de, ay, ahí nos van a dar la plática de competencia, ni poca atención. Realmente si logran, por ejemplo, ustedes como despachos, transmitir a sus clientes, a las empresas, la importancia que tiene cumplir estos programas, los beneficios que van a tener ellos, y parece comercial, pero realmente un México mejor es competencia de todos y genera buenas condiciones para todos. Si realmente se logra transmitir eso y permear, pues va a ser mucho más efectivo. También se pueden difundir los costos que pueden tener tanto personales como patrimoniales
reputacionales que implica violar la ley. Sabemos que a veces pues la multa se puede pagar, pero la reputación de que haya sido sancionado por una práctica anticompetitiva, pues eso puede pegar mucho más, ¿no? Y ahí uno no le va a estar explicando al mercado, bueno, pero es que fue poco tiempo, nada, o sea, es un golpe realmente fuerte a la reputación de las empresas. Las sanciones, hay sanciones penales, eso también es un riesgo. Entonces es importante que se comuniquen todas estas sanciones que puede haber y todos estos riesgos en los que puede incurrir, para que todos los miembros de la organización internalicen eso y estén más determinados a cumplirlo. También se pueden generar sinergias con otros programas de cumplimiento. Por ejemplo, muchas empresas, desde que salió el tema de todo la ley contra el lavado de dinero, implementaron programas para hacerlos efectivos en sus empresas. Se pueden crear sinergias con estos programas para implementarlos de manera conjunta, también de prevención de corrupción. Y bueno, lo que ya les he dicho varias veces, es importante que desde el órgano superior jerárquico de la empresa permee hacia abajo, y así solamente se generará una cultura de competencia. Ahora, como todo en la vida, se deben destinar recursos de tiempo, humanos e incluso monetarios a diseñar estos programas y a implementarlos. Se le debe invertir esfuerzo, tiempo y un poco de dinero, lo cual dependerá obviamente de las empresas, de los riesgos a los que se enfrentan, del tamaño de las empresas. Para ello también se recomienda nombrar que haya una persona que sea la encargada de vigilar el cumplimiento del programa, que se le asignen recursos suficientes para realmente estarlo monitoreando, para desde el momento de que se diseña, para implementarlo, para evaluarlo y mejorarlo constantemente. Y esto pues es muy importante porque, como les decía, ya tenemos nuestro programa de cumplimiento y ahí está, ¿no? O sea, es como las relaciones de pareja, no es ya tengo un novio y por ahí está, y hace meses no hablamos y no se puede ser así. Tiene que estarse evaluando constantemente, tiene que estarse monitoreando constantemente, tiene que mejorarse, actualizarse, implica una labor constante. Y también es aquí importante decirles que pues la realidad que vivimos hoy en día no es la misma que vivíamos hace 10 años, cuando por ejemplo se creó esta nueva ley. Las empresas ya no viven las mismas situaciones tampoco. Entonces, si hace 10 años cuando sale esta nueva ley y muchas empresas crean su programa de cumplimiento, pues ya es momento de actualizarlo, ¿no? De revisar a ver si está funcionando, como dicen estos memes de si recuerdas estos productos en tu infancia es momento de ir al doctor. Pues es momento también de revisar los programas de cumplimiento, ver si realmente están funcionando, y si no, se pueden rediseñar, se pueden reimplementar para que realmente sean efectivos. Eso es lo más importante. Otro punto es que deben evaluar correctamente los riesgos que tienen las empresas. Para esto se les sugiere, y viene ahí detallado en el documento, que hagan una matriz de riesgos, que vean a qué se enfrentan día a día. No es lo mismo una empresa que participa en licitaciones que una empresa que tal vez tiene más contacto con competidores en cámaras empresariales. Depende mucho. Entonces es necesario que vean los riesgos y que establezcan controles específicos, controles ad hoc, que puedan realmente mitigar esos riesgos. Ahora, hay unos que son comunes para todos, ¿no? El caer en una colusión pues es un riesgo común. Entonces también se deben establecer estos mecanismos para tratar de detectar estas situaciones en las que los empleados, los directivos pueden verse no sé, los pueden estar presionando, pueden estar en un dilema, les pueden estar diciendo, oye, esto es lo mejor para la competencia. En muchos casos vemos que dicen, es que es competencia desleal, ¿no? Mejor hay que coordinarnos y no tratar de matarnos entre nosotros. Entonces es muy importante también aquí que identifiquen todos esos puntos de contacto, que identifiquen los riesgos que tienen, y entonces a partir de ahí diseñen estas estrategias. También para eso se pueden apoyar de asesores externos para hacer esos exámenes de riesgos. Ustedes hacen estas evaluaciones de la empresa y pueden identificar todos estos puntos, pueden hacer estos ajustes periódicos para que realmente los programas atiendan estos riesgos. Pueden elaborar guías, manuales, políticas, que estas, como les digo, tienen que ser muy claras también. No pueden ser tampoco así como los términos y condiciones que nos hacen firmar, y yo no sé si ustedes los leen, pero muchas veces aceptamos sin leerlos. No pueden ser así, tienen que ser concretos y tienen que ser fáciles de entender para todos los miembros, pero pueden establecerse y quedar en guías, manuales. También se tiene que hacer una capacitación continua para que se ejecute el programa. Esto es elemental, y
y parece que parezco disco rayado, se los dije varias veces, no es nada más tener el programa, es capacitarlos, es hacer estos como auditorías o simulacros de qué harían, y hay otros detalles que ahorita les voy a decir que pueden hacer para que realmente estén monitoreando que sea efectivo su programa de cumplimiento. Incluso podrían hacer que firme, por ejemplo, el personal de la empresa que firme estos programas, pero como les decía, no como estos términos y condiciones eternos, sino que realmente sea algo que puedan entender. Y monitorear que se esté cumpliendo constantemente. Esto va a ayudar también a que se prevenga una práctica, porque los empleados van a identificar en qué puntos podrían cometerlo y van a saber que de eso no se puede hablar, van a saber que no se puede hablar de precios, van a saber que no se puede decir, oye, bueno, esta licitación la ganas tú, la otra. Eso ya lo van a saber, pero incluso al estar monitoreando constantemente los programas podrían identificar si ya se dio alguna situación así. Entonces ahí se pueden tomar ya las medidas inmediatas para ver qué hacer, ya sea pedir inmunidad, ya sea identificaron que otra persona le está cometiendo, pueden presentar una denuncia, o hay varios elementos que la comisión, varios programas y acciones que la comisión pone a su disposición, de los que les van a platicar un poco después. Y el programa debe contemplar todo esto para saber qué hacer en caso de que se encuentre esos riesgos o ya esas prácticas. Para eso también es importante que tenga y que se establezcan sistemas de reportes y denuncias internas. A nadie le gusta ser el que te acusó fulano y ya no te hablan, entonces es importante también que la misma empresa contemple estas situaciones y que los empleados sientan la seguridad de poder denunciar, de poder reportar que están viendo que fulanito está hablando de precios con sutanito, sin que haya represalias para ello, ¿no? Porque si no el programa no va a ser efectivo. Si realmente es como, bueno, estoy viendo esto pero mejor no digo nada, o no va a pasar nada, o para qué, pues el programa no va a ser efectivo y va a ser letra muerta. Tiene que tener todo este tipo de mecanismos de reportes, de denuncias, de sanciones, incluso al interior de las empresas, para cuando se detecten este tipo de prácticas. Y bueno, dentro del monitoreo está evaluar si realmente ha sido un programa efectivo. Si han pasado 10 años y jamás han detectado nada raro, bueno, tal vez hay que revisarlo y ver si sí se están cubriendo todos estos aspectos y si el programa sí está contemplando todos estos detalles, para entonces, porque sería muy raro que no hubiera algo, alguien tuviera alguna duda, alguien se le hubiera acercado para decirle, oye, esto lo podemos hacer sí o no. Entonces es importante siempre estarlos evaluando constantemente. Y pues esos son los 8 puntos principales que recomienda la Comisión en el documento y que también son atendiendo a las mejores prácticas internacionales y que otros países y otras jurisdicciones también han estado adoptando. Entonces esta es mi primera participación y seguimos. Gracias, Pati. Buenos días a todos y muchas gracias por la invitación a estar aquí esta mañana. Es para mí un honor estar con ustedes. Pues como ya decía Pati, es súper importante que las empresas cuenten con un programa de cumplimiento efectivo. Y esto no es simplemente un decir. Todas las personas físicas y morales que tienen actividades económicas tienen la obligación ineludible de cumplir con lo que dispone la Ley Federal de Competencia Económica. De ahí la importancia de tener programas de cumplimiento efectivos y que, como decía Pati, no sean letra muerta, sino que todos los empleados al interior de la organización los conozcan y sepan qué hacer en caso de una posible violación a la ley. Y aquí me gustaría mucho enfatizar los beneficios de contar con un programa de cumplimiento al interior de las empresas. El primero de ellos es quizá el más evidente: más vale prevenir que lamentar. Entonces, el conocimiento anticipado de las posibles sanciones que puede tener violar lo dispuesto en la Ley Federal de Competencia puede concientizar a todos los integrantes de una organización a ser proactivos y evitar cometer cualquier conducta que pueda infringir lo que dispone la Ley de Competencia. Entonces, digamos que primer gran beneficio: más vale prevenir y no tener el día de mañana sanciones muy elevadas en términos económicos o incluso, como ya decía Pati, algún tipo de sanción de índole penal. La segunda gran ventaja o gran beneficio de contar con un programa de cumplimiento es proteger a los empleados y directivos. Un programa de cumplimiento protege a la empresa en lo general, pero protege a los directivos y a los empleados en lo particular. Ya nos comentaban hace un momento este caso donde desde los puestos más altos hasta los puestos de a lo mejor menor jerarquía tuvieron sanciones. Entonces, en la medida en la que tengamos programas de cumplimiento efectivos al interior de la empresa,
Sí, vamos a proteger a la sociedad, pero también vamos a proteger a cada uno de los integrantes de la sociedad. Entonces, un programa de cumplimiento que no sea letra muerta y que efectivamente tenga vida al interior de la organización va a proteger a todos los que están ahí y que son parte de ella. El tercer gran beneficio es salvaguardar la reputación empresarial. Una sanción económica de la COFESE pues es cuantificable en pesos y centavos, pero el daño reputacional que una sanción de COFESE puede tener en el valor de una empresa puede ser incuantificable. Por poner un ejemplo, puede dañar el valor de las acciones, puede generar pérdida de clientes. Entonces es muy importante contar con estos programas para salvaguardar la reputación de la empresa y que su día a día al hacer negocios pues no sea afectado por una posible violación a lo dispuesto en la ley de competencia. El cuarto gran beneficio, creo que ayuda mucho al día a día de los negocios, es generar certidumbre. Es importante que los directivos y los empleados sepan que todas las acciones que están haciendo en su día a día están alineadas con la Ley Federal de Competencia, es decir, es importante que sepan que están actuando en la legalidad. Entonces, esa certidumbre personalmente creo que es invaluable y es muy importante que todos los integrantes de una organización sepan que están actuando conforme a la ley. El quinto beneficio es cuando tú conoces lo que dispone la Ley Federal de Competencia, también puedes identificar conductas de otros agentes económicos que participan o se desenvuelven en el mercado en el que participas. Puedes identificar posibles acuerdos de tus proveedores, puedes identificar que tus clientes están haciendo cosas que a lo mejor no van en línea con lo dispuesto en la Ley Federal de Competencia, y puedes también tener los elementos para presentar una denuncia o acercarte a la comisión para que, por ejemplo, si tu proveedor o tus proveedores son parte de un cartel, evidentemente a ti como empresa te afecta. Entonces es importante que lo puedas detectar y te puedas acercar a la autoridad para pues que termine esta conducta que también a ti como empresa te afecta, ¿no? Aquí es importantísimo también dejar claro que cuando hablamos de consumidores, las empresas también son consumidoras, las empresas también compran insumos. Entonces, el hecho de que haya un cartel en otro mercado puede afectar a la empresa. De ahí que tener un programa de cumplimiento y conocer la ley te puede ayudar a que ese tipo de conductas que te afectan terminen. Y por último, y no menos importante, un beneficio de contar con un programa de cumplimiento en materia de competencia fomenta la ética empresarial y la cultura de cumplimiento. Ya decía Patti hace un momento que la competencia es solamente una parte de toda la normativa que una empresa debe cumplir. Entonces, en la medida en la que tengamos un programa efectivo en materia de competencia, pues será más fácil también impulsar un programa de cumplimiento en materia de lavado de dinero, en materia de corrupción. Esto es una pieza de un rompecabezas más grande. Entonces, un programa de cumplimiento en materia de competencia será a lo mejor el primer ladrillo para poder construir un programa de cumplimiento efectivo que prevenga pues, daños reputacionales, económicos y demás. Entonces, estos son, digamos que 7 beneficios de tener un programa de cumplimiento, y yo creo que es muy importante que como abogados al interior de las empresas lo tengamos muy claro, pero también como abogados de despacho lo transmitamos a nuestros clientes para evitar violaciones a la ley. Esa sería mi intervención y le paso el micrófono a Regina. Muchas gracias, Karen, y muchas gracias a todos. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Y bueno, la verdad es que nosotros analizamos mucho cómo están las guías en muchos lados, incluyendo México, el documento de qué recomendaciones hay para implementar un programa de cumplimiento. Y en general dan muchas recomendaciones, en mi opinión, para mercados muchas veces tradicionales. Y la pregunta que nos surge también muchas veces es, ¿estas aplican a mercados digitales o no? ¿O cuáles sí o cuáles no? ¿O qué nuevos retos implican los mercados digitales, no? Y es una discusión que se está dando mucho en el mundo ahorita. Entonces, revisando incluso documentos de la OCDE, se queda mucho en la parte general de cuáles han sido las recomendaciones ex ante, pero no se analiza todavía mucho cuáles son las recomendaciones hacia mercados digitales. Entonces, mi pregunta o mi inquietud, y creo que todos lo tenemos, es qué pasaría con los mercados digitales, cómo implementas un programa de cumplimiento, ¿no? De entrada, me parece que esta discusión
se está dando ahorita, y lo que es importante entonces, como bien mencionó Patti, es, y lo mencionan todas las guías y por eso sí sirven, es que identifiques qué riesgos tienes con base en tu modelo de negocio, con base en tus características y con base en tu tamaño. Y esto toma mucha relevancia en los mercados digitales porque tienen características muy sui generis los mercados digitales. Ahora, los mercados digitales también me llama mucho la atención y me gustaría hacer énfasis en que no solo son plataformas, no solo son los 5 grandes, hay una gran diversidad de agentes económicos y de actividades en los mercados digitales, y por eso es importante algo que me gustó que mencionó Patti, es que tu programa de compliance tiene que estar muy adecuado a tu modelo de negocio y a las actividades que realmente prestas tú. Entonces no va a ser el mismo programa de compliance de Amazon que el programa de un agente económico en mercados digitales más pequeño o con un tamaño o con actividades diferentes a las de Amazon, ¿no? De marketplace. Entonces sí tienes que estudiar muy bien, o pues eso es lo que concluyo de leer un poco las recomendaciones y lo que comenta Patti y Karen, que sí es importante entender qué riesgos adicionales tienen los mercados digitales, y para eso necesitas mucho entender en qué jurisdicción estás de entrada. Si estás en México, bueno, ahí hay varios retos todavía adicionales de entrada, como pues también con quién notificas, y ahí vamos un poco atrasados, hay que reconocerlo, pero también hay varias pautas de qué riesgos tienen ambas autoridades o qué han detectado en los mercados digitales, ¿no? Y si estás en otra jurisdicción, también entender qué riesgos ven otras jurisdicciones en mercados digitales, sobre todo por las características que tienen. Muchos efectos de red, cuando tienes mucha información o datos, también puede ser o sea considerado riesgoso según tu posición en el mercado o según tu participación que tengas, ya seas una plataforma, un intermediario o un gatekeeper, o por ejemplo también fijarse mucho en conductas no solo de cárteles, porque a veces pensamos que solo hay que evitar cárteles, sí son las más dañinas, sí son las que más tenemos que evitar, pero justo estos mercados también se centran mucho y tienen un alto escrutinio por parte de autoridades en la parte de abuso de dominancia. Y ahí entra mucho en juego entonces analizar no solo la parte de si compartes información con tus competidores o no, porque eso claramente lo tienes que revisar, y por eso sirven mucho las recomendaciones que mencioné ahorita Patti y Karen, pero también interiorizar los riesgos que tiene tu propio mercado. Entonces no necesariamente tu riesgo va a ser solamente cartelizarte, sino realmente un abuso de dominancia por la información que tienes o el big data que tienes, o porque eres el dueño de una plataforma que participas en un eslabón arriba y además en un eslabón abajo. Entonces sí entender muy bien tu modelo de negocio, y lo importante, bueno, a mí sí me gusta de los mercados digitales y de esta discusión actual es sí hay un mayor escrutinio, y por eso los abogados y las empresas tienen que tener mucho cuidado al diseñar sus programas y al estudiar muy bien su modelo de negocio, pero también tampoco hay que mandar el mensaje de que no se debe fomentar la innovación o estrategias innovadoras dentro de los mercados, ¿no? Simplemente es identificar hasta dónde, igual con esta matriz que sugieren muchos documentos, pueden ser riesgosas, casi como un semáforo. Oye, pues han dicho que esto es riesgoso en estas situaciones, ¿no? Cuando tienes cierta posición de dominio, o cuando tienes características de gatekeeper, o cuando tienes tal. Entonces analizas tu modelo de negocio y dices, bueno, estoy aquí. Entonces ya empiezas a ver si estás en verde, amarillo, rojo, y tener un programa ad hoc para ti. Entonces la verdad es que creo que es una chamba muy importante para las empresas y muy retadora para los abogados que estamos aquí sentados y que asesoramos a las empresas o del lado de la autoridad, el realmente identificar los riesgos y también identificar que hay muchas estrategias válidas y legítimas en estos mercados, y identificar cuándo están más de un lado y cuándo están más de otro lado, ¿no? Y justo mandar esa pauta al interior de las empresas. Y justo también tienen muchos retos porque muchas de estas empresas pues tienen muchas áreas, incluso tecnología involucrada, y ahí es cuando también tienes que meter muchos controles y monitoreo de revisión, de detección de prácticas, y de nuevo, no solo de cártel, sino también de abuso de dominancia, ¿no? Estás generando ciertas autopreferencias de tus productos y tienes cierta posición importante en el mercado, o tienes exclusividades, qué tan riesgosas son tus exclusividades o no. Entonces creo que los mercados digitales abren una puerta muy importante de realmente estar estudiando qué riesgos identifican las autoridades para poder así entonces diseñar un programa de compliance muy ad hoc a ti, de tu modelo de negocio, seas tradicional o seas digital, seas uno grande o no grande. Porque también pensamos que solo el poder de dominio es muy importante en el escrutinio de las autoridades, pero últimamente no solo se reduce a ventas, ¿no? Por ejemplo, en mercados digitales muchas veces el dominio se ve de otra forma también.
en qué posición juegas en el mercado, si tienes una plataforma, si tienes datos, si tú eres el distribuidor. Entonces creo que ahí se rompen muchos esquemas, o por lo menos se flexibilizan al momento del escrutinio de las autoridades, y hay que tenerlo muy presente como abogados y como empresas para ver dónde estás en el semáforo, si estás en amarillo, en rojo o en verde. Y ahora hablando un poco más aterrizado a las respectivas áreas en donde trabajamos. Por ejemplo, los programas de cumplimiento pensados ya más en una parte de investigación. Como decía Regina, es muy importante que sean claros tanto de qué son las prácticas monopólicas absolutas, qué son las prácticas monopólicas relativas, que los programas prevean los casos en los que se sancionan estas prácticas, cuáles son las justificaciones, cuáles son estas eficiencias que se pueden argumentar. Entonces, para que también la misma gente que día a día está, por ejemplo, no sé, está redactando los contratos, está viendo ciertas transacciones de la empresa, bueno, que sepa que esto, que tenga el conocimiento general de podría encuadrar en esta fracción, pero tenemos estas eficiencias, las vamos a ir documentando. Entonces, los programas de cumplimiento tienen que ser muy claros en cuanto a qué son también las prácticas de abuso de dominancia. Las prácticas monopólicas absolutas también, ahí tiene que ser muy claro. Muchas veces puede decir la persona, bueno, es que yo nada más les mandaba los precios que íbamos a poner al otro día, pero jamás nos pusimos de acuerdo en el precio. Bueno, tiene que ser muy claro en qué se entiende por fijación, en qué se entiende por restricción, segmentación, intercambio de información. Esto para que también ellos puedan, como les decía hace rato, identificar estas prácticas y ya sea entonces detonar los mecanismos que el mismo programa contemple en caso de que se detecten estas prácticas, ¿no? Para el caso de absolutas, por ejemplo, también tienen que ser muy claros estos programas en que son ilícitas per se, ¿no? Hemos tenido casos en los que lamentablemente hay funcionarios de gobierno involucrados o coadyuvando en una de estas prácticas, y muchas veces las empresas dicen, bueno, es que la autoridad fue la que nos sentó y la autoridad fue la que nos dijo que acordáramos los precios, y ahí sí fueron muy obedientes y lo hicieron, ¿no? Pero ahí hay que explicarles, bueno, eso también está mal, no importa que haya un funcionario que esté involucrado o coadyuvando en estas prácticas, eso no se puede hacer, y ellos tienen que tener este conocimiento porque recientemente, y ya ha habido muchos casos así, el más reciente es este de tortillas en el municipio de Huixtla, en el que lamentablemente un delegado de gobierno estaba también ahí como parte de la conducta. Y es importante porque sí se puede sentir la presión, si es la autoridad, si es el del municipio o alguien, la Secretaría de Desarrollo Económico, si es alguien que parecería que entonces se puede hacer esa práctica, pero es importante que los programas y que en las capacitaciones que se den y que en los simulacros que se hagan se prevean todos estos escenarios. Tiene que ser claro que no se puede intercambiar información de ventas, de estrategias, de precios, todo eso que puede derivar en una colusión, y para eso también es importante que se revise la guía para el intercambio de información, que se vea qué criterios ya ha establecido la comisión, porque es real, en el día a día puede ser que haya cierta información que se comparta para una mayor transparencia del mercado, pero bueno, ahí ya las mismas empresas sabrán y los mismos miembros de la organización sabrán qué información sí se puede compartir, qué información no, y qué información decirle al jefe, oye, me pidieron que mandara esto, pero no estoy muy seguro de que se pueda. Entonces, si son muy claros en cuanto a estas prácticas, los siguientes pasos se van facilitando. Entonces, establecen en su programa, no sé, si detectan que hay una práctica monopólica absoluta, cómo reportarlo al superior, cómo adherirse inmediatamente al programa de inmunidad y a todos los beneficios que estos tienen. Aquí también es importante que esta capacitación involucre a todos, porque puede ser que lo detecte alguno de otros cargos, no necesariamente el que está cometiendo la práctica, puede ser que sí, el que la está cometiendo quiere ir a pedir inmunidad y pues no sé, tal vez el jefe le dice no lo hagas, entonces él tiene que saber cómo puede hacerlo, cómo puede acercarse a la comisión. Ustedes saben que estas solicitudes al programa pueden hacerse por todo el grupo, todos los funcionarios, o bien puede acudir de manera independiente cada uno, ¿no? Entonces es importante que sepan qué hacer en estos casos. También, si es muy claro este tipo de conductas, pues como comentaba Karen, también pueden ir a denunciar, pueden presentar un reporte que es anónimo en caso de que, si nos ha pasado y que nos dicen, es que si yo hablo de esto, mi seguridad física corre peligro, ¿no? Entonces, hay otros mecanismos para que sea de manera confidencial, pero lo importante es que el programa detalle todos estos pasos, todos estos mecanismos. También es importante que el programa
establezca qué hacer en una diligencia de la comisión. Aquí estoy hablando más del lado de las investigaciones, y que sepan qué hacer cuando llegamos en una visita de verificación y no sea de, no, aquí no dejamos entrar ninguna autoridad, adiós. Tienen que saber qué es lo que se tiene que hacer, las sanciones en que se pueden incurrir. Aparte de la sanción económica, hay sanciones penales y, como mencionaba ya el titular en alguno de los otros foros, estamos ya en trámite de que funcione o de lograr esta sanción penal por obstaculizar una visita de verificación. Entonces es muy importante que todos la conozcan, y ahí sí, absolutamente todos deben saber, porque en las visitas nos ha tocado, muchas veces te atiende la persona que ese día, más ahora, que ese día está de guardia y no tenía idea y no te deja pasar y mejor ven mañana. Entonces todos deben saber qué se debe hacer en una visita, también durante el desahogo de la diligencia, y no digan, ay, bueno, voy a triturar estos papeles que nada tienen que ver con lo que ellos están buscando. No, tiene que ser muy claro en qué hacer y qué no hacer. Y bueno, ahí hemos tenido muchos casos en visitas, entonces es importante que se transmita la importancia también de cooperar durante estas diligencias. También requerimientos de información, puede ser un poco, una diligencia no suena tan importante como una visita, pero también las multas son importantes. Si llegó el requerimiento y lo guardaron en el cajón, pues entonces va a haber ahí también una sanción como medida de apremio. Entonces sí es importante ahí que se comunique y que el programa prevea todo esto también, ¿no? Y bueno, finalmente, como conclusión, bueno, lo más importante para que sea efectivo desde mi perspectiva es que realmente se internalice por todos los empleados, por todos los miembros de la organización, es que realmente se lleven a cabo este monitoreo constante, es que realmente se evalúe, se actualice, y porque solamente así, si los mismos miembros saben que, híjole, esto puede ser que esté mal, esto puede ser que tenga una consecuencia, mejor no lo voy a hacer, pues ahí va a ser realmente efectivo el programa, ¿no? Como les decía, si el jefe ven que está acordando precios con el competidor, pues realmente entonces ahí no permea esta cultura, y si el jefe lo hace, yo también lo puedo hacer, y al contrario, voy a ayudar más a la empresa, ¿no? Pues no, el programa justo, si se logra internalizar, si se logra, decía el documento de la OCDE, vivir y respirar estos programas, pues ahí es donde realmente van a ser efectivos. Hemos visto algún caso en el que hace varios años una empresa, y ahorita les van a hablar ya de si sirve como atenuante o no estos programas, pero hemos visto casos en donde proponen algunos programas de cumplimiento y para solicitar atenuar la sanción, y años después pues la empresa comete una práctica y es sancionada, ¿no? Entonces ahí es donde se ve que estos programas pues no son efectivos. Entonces depende de todos, depende también de ustedes que a sus clientes le transmitan esta importancia y que ellos obviamente la entiendan, la asuman y la aprendan a transmitir también. Gracias. Ya spoileo un poquito, Pati, justo voy a hablar de... Voy a hablar de, exacto, no dio el veredicto, pero justamente en pleno lo que analizamos muchas veces es si los programas ya en la parte procesal pueden jugar como un atenuante o no. Y la verdad es que esta discusión no solo la tiene COFESE, la tienen todas las autoridades en el mundo, y de hecho hace poquito en 2021 hubo como una actualización o un foro en el que muchas autoridades como que se actualizaron y platicaron su postura, y sí ha habido muchos cambios en las posturas de las jurisdicciones, ¿no? Por ejemplo, el cambio más paradigmático creo que fue el DOJ, que antes no admitía o no valoraba los programas de compliance como un atenuante, y ahora sí los internaliza y dice que los va a valorar siempre y cuando haya estas características de efectivo y creíble, que sea efectivo y creíble el programa, ¿no? Y entonces valorará el programa también. Y valora otros elementos. Y lo interesante de ver todos los documentos de las jurisdicciones es que identificas varios supuestos, ¿no? O puedes analizar varios supuestos que la Comisión también ha analizado en ciertos casos que los han planteado, ¿no? Recientemente. Que son si el programa existía durante la conducta o es ex post a la conducta, ¿no? Eso es una discusión que se debe dar en principio, en qué momento se está sugiriendo el programa de compliance. Hay autoridades que dicen, oye, no, si existía durante la infracción, pues claramente no lo voy a tomar como atenuante porque quiere decir que no era efectivo. Y al revés, hay unas que dicen, ok, sí lo voy a tomar en cuenta, siempre y cuando a lo mejor no estaba involucrado el hasta arriba, sino a lo mejor un eslabón muy bajo de la cadena, porque todo también hay que reconocer, y las autoridades lo reconocen, es que los programas de compliance
Sí tienen que prevenir, sí tienen que detectar, pero no son infalibles. También puede haber ciertos escapes en las organizaciones, y si el hasta abajo comete una infracción, pero hay toda una cultura ahí o una implementación del programa, pues eso lo valora la autoridad para ver si durante la infracción existía el programa, juega o no como un atenuante o no. Eso es en ese momento. Ahora, hay otros casos donde el programa más bien se propone, como dice Patti, ya que te están investigando, ya como parte de cooperación, dices, oye, ¿sabes qué? Me comprometo a diseñar un programa de compliance y toda una cultura de cumplimiento, y para que me atenúes la multa, porque tengo toda la cooperación y toda la intención de no volver a incurrir en un ilícito conforme a la ley de competencia. Y eso también lo analizan en muchos casos, en muchas jurisdicciones. Hay más autoridades que se inclinan por ese lado también, hay unas que reconocen ambos momentos, solo uno y otros solo el primero. Y este también es bastante interesante porque no solo es llego y te digo este es mi código de conducta y ya aplícame mi atenuante. Y también por eso hay muchas jurisdicciones que no lo aceptan. Ejemplo, Comisión Europea. En la Unión Europea, y lo dice expresamente en sus guías, no lo admito porque es un beneficio para la empresa y genera incentivos perversos a solo generar ciertos programas como sham litigation, pero ahora sham programas, ¿no? Y nada más me entregas un código normal y digo un código de papel, pero realmente no estás comprometido. Entonces genera incentivos perversos y ellos no lo reconocen como atenuante. Creo que esa, a título personal y por lo que he visto en las resoluciones del Pleno, no es la postura de la Comisión en estos momentos. Sí se valoran los códigos de ética y los programas de cumplimiento, ya sea, bueno, no nos ha tocado en este momento durante la investigación que existiera, pero sí que te lo traen y dicen, me comprometo tal. Y se ha valorado. El problema, y creo que ahí la clave, y por eso es importante la primera parte de la plática, es realmente es creíble y realmente es eficaz. Y ese estándar lo tiene, o esa carga de la prueba lo tiene la parte que lo está proponiendo, ¿no? Justo para demostrar que realmente está comprometido y que hay toda una política dentro de la empresa. Han habido unos casos, pero no han tenido a consideración del Pleno de la Comisión el estándar suficiente para decir que es un programa creíble y eficaz como para jugar como atenuante, ¿no? Sí se ha valorado conforme a las disposiciones regulatorias como un atenuante, incluso hay autoridades que lo consideran a veces como agravante, el que existiera durante la conducta. En lo personal creo que ya el agravante es muy elevado, pero sí hay que valorar muy bien cuando si juega uno como un atenuante o simplemente es un elemento que se va a dejar aparte. Y lo único que también pasa mucho en el Pleno y la Comisión y muchas autoridades es no solo al momento de imponer la multa, sino muchas veces al cese de la conducta se ordena un programa de cumplimiento. Entonces, si no lo propone la gente, muchas veces la comisión puede, o el DOJ o la Comisión Europea ordenan como parte de la supresión, implementa un código y hasta dan pautas. O sea, hay sentencias o resoluciones del DOJ o la Comisión Europea que te dicen tienes que hacer esto y esto y esto, y casi un auditor externo, y me tienes que traer un reporte anual. Entonces no solo es como atenuante, sino puede ser hasta con una medida de orden de supresión de la conducta, ¿no? Sería ideal que lo propusieran las partes y pues que sí fuera creíble y eficaz. Y en este caso, nada más para terminar la historia de esta empresa, la primera vez que lo estaban por sancionar y presenta esta propuesta de programa de cumplimiento, la comisión resuelve y dice, esto no es suficiente, yo no veo que vaya a ser un programa que vaya a funcionar. Y pues yo no sé si la empresa no lo implementó o efectivamente no era eficiente, porque es esta que fue sancionada después, como parte forma parte de un grupo, y este grupo fue sancionado después por cometer prácticas monopólicas absolutas recientemente, ¿no? Entonces ahí es un claro ejemplo de que el programa va a ser tan efectivo como la empresa y como ellos mismos quieran que sea este programa. Gracias. Y algo que quizá es menos espontáneo en el día a día de los negocios, pero no por ello menos importante para un programa de cumplimiento, es cómo vamos a llevar a cabo las concentraciones. Las concentraciones, en términos generales, es cualquier acto por virtud del cual se unan activos, empresas, sociedades. Entonces, si bien las concentraciones, y más las que deben ser notificadas ante la autoridad de competencia, son procesos que llevan meses de negociación y tienen todo un procedimiento muy cuidado,
es importante que los programas de cumplimiento también tengan algunas consideraciones sobre este tipo de actos que en ocasiones ocurren. El primero de ellos es tener pues la conciencia de que todas las notificaciones que actualicen los umbrales monetarios que establece la Ley Federal de Competencia en su artículo 86 deben ser notificadas antes de que se lleven a cabo. No hay nada de, bueno, firmamos porque si no se cae el negocio y mañana vamos a la comisión. No, antes de que se lleven a cabo es importante que las notifiquen. De no ser así, las empresas se exponen al inicio de un procedimiento de verificación de concentración no notificada que puede traer sanciones importantes y que además pueden retrasar que la concentración que planean llevar a cabo efectivamente se realice. Entonces, un punto a considerar en estos programas de cumplimiento es que, sobre todo los directivos, las partes de finanzas y todas las que están en una negociación de una fusión o una adquisición tengan la conciencia de que la concentración debe ser notificada. La segunda recomendación en materia de concentraciones es importante realizar un análisis de los posibles riesgos al proceso de competencia que una concentración puede tener incluso antes de notificarla. ¿Y por qué es importante realizar este análisis? Porque en caso de que haya un potencial riesgo al proceso de competencia, eso le va a permitir a los agentes económicos proponer condiciones de manera oportuna. Es muy importante tener claro que la ley permite la presentación de condiciones desde la presentación de la concentración. Y yo entiendo que puede ser poco popular querer condicionar una concentración que se va a llevar a cabo, pero en la medida en la que se propongan condiciones eficaces desde el inicio del procedimiento, este puede ser mucho más ágil y se puede obtener una resolución en un plazo razonable. El tercero, y se relaciona mucho con lo que platicaba hace un momento Patti, es muy importante que durante la negociación de una concentración rebase o no los umbrales establecidos en la ley, los agentes económicos sean muy cuidadosos de la información que intercambian. Entiendo que para adquirir una sociedad pues requiere cierta información para saber si lo que vas a pagar es acorde al valor de mercado de la empresa o de los activos que vas a adquirir. Sin embargo, es muy importante establecer salvaguardas de la información que se va a compartir. De lo contrario, esto también podría generar alguna infracción que pudiera ser susceptible de una investigación. El cuarto punto que es importante tener en cuenta en estos programas de cumplimiento es la interacción con los servidores públicos de la comisión. Y aquí, esto es un comercial, la comisión está abierta en sus diferentes áreas a recibir a los abogados de empresa, a los abogados de despacho, para resolver sus potenciales dudas que puedan tener. Entonces, ante la duda de si una concentración es o no notificable, pueden acercarse a la autoridad. Ante la duda de cómo establecer salvaguardas para compartir información, también se pueden acercar a la autoridad. Creo que más vale estar preguntando y levantando la mano que el día de mañana incurrir en una infracción a la ley de competencia. Y por último, una recomendación que da la comisión es: cuando se hace este análisis preliminar sobre si una concentración puede o no tener riesgos, una recomendación que puede evitar una investigación por concentraciones ilícitas es: si la concentración no rebasa umbrales, pero identifican que puede tener algún riesgo al proceso de competencia, vale la pena que se notifique voluntariamente. De esa manera, la autoridad podrá analizarla y en su caso a lo mejor condicionarla o establecer ciertas salvaguardas que les permitan que una vez que tienen su resolución, bueno, pues ya se realiza la concentración en los términos autorizados. Si no rebasa umbrales y creen que tiene un potencial riesgo, la sugerencia es notifíquenla y evítense una investigación posterior por una posible concentración ilícita. Y bueno, pues para finalizar esta charla, me gustaría platicarles un poco sobre algunos recursos que la comisión tiene a disposición de todos los abogados y personal que trabaja al interior de una empresa para generar programas de cumplimiento efectivo que no sean letra muerta y que de verdad permeen al interior de las organizaciones. El primero de ellos es la capacitación y asesoramiento. Actualmente, en la página de internet de la comisión, ustedes pueden encontrar una serie de cursos
sobre política de competencia, sobre qué hacer en caso de una diligencia, sobre contrataciones públicas. Todos estos cursos están en línea, los puede tomar todo el personal de la organización y pueden ayudar a los encargados de diseñar el programa de cumplimiento. Puede ser un gran instrumento para que todo el personal tenga conocimiento de las sanciones a las cuales se pueden hacer acreedores en caso de que no cumplan lo dispuesto por la ley. Entonces, estos cursos están en línea, han sido un gran trabajo del área de promoción a la competencia y de verdad pueden ser un gran instrumento. Adicionalmente, y esto es sujeto a los recursos y disponibilidad de la comisión, las empresas se pueden acercar a nosotros y podemos impartir algún curso para ayudarles a cumplir con la ley, ¿no? O sea, un curso de competencia muy general, pero bueno, ¿para qué esperarse a que haya disponibilidad o agenda? Estos cursos están en línea. El segundo instrumento que está a disposición de las empresas es el programa de inmunidad y reducción de sanciones. Ya lo hablaba Pati. En caso de que haya una infracción a la ley, te das cuenta que pues ya hiciste algo que no era tan debido, te puedes acercar a la autoridad, te puedes adherir a este programa y siempre y cuando cumplas lo que establece la ley y las disposiciones regulatorias, puedes hacerte acreedor a una reducción importante de la multa y de la sanción, y adicionalmente puedes evitar sanciones penales. Entonces es importante tener en mente que esto existe y no quiero con esto decir vayan, violen la ley y ya después se van a inmunidad. Más bien saber que esto existe y que en caso de que algún miembro de la empresa pues haya cometido algo, poder remediarlo o mitigarlo a tiempo. El tercero, en el caso de las prácticas monopólicas relativas, existe el procedimiento de dispensa y reducción de sanciones, el cual ofrece una alternativa valiosa a las empresas bajo investigación y pues les permite la terminación anticipada del procedimiento de investigación. Entonces, este procedimiento de dispensa y reducción también está disponible, y más información tanto del programa de inmunidad como del programa de dispensa y reducción de sanciones lo pueden encontrar en la página de la comisión. La denuncia formal y el reporte de prácticas anticompetitivas, de los cuales ya hablaba Pati, están también a disposición de todas las empresas para que, lo que decía hace un momento, si te das cuenta que tu proveedor, que tus clientes están incurriendo en prácticas indebidas, puedes acercarte y proporcionar una denuncia o en su caso un reporte que puede ser incluso anónimo y que facilitará que la comisión pueda en su momento iniciar una investigación en caso de que existan los elementos necesarios. Tenemos también un reporte de obstáculos regulatorios y en muchas ocasiones quien establece obstáculos que a lo mejor pueden generar problemas al proceso de competencia son las mismas autoridades. Entonces, si se reportan a la comisión los obstáculos regulatorios, no sé, una normativa municipal que me está obligando a hacer determinada acción, esto que platicaba ahorita Pati sobre el caso de tortillas, donde incluso una autoridad fue la que de alguna manera ayudó a que este acuerdo se llevara a cabo, siempre se puede levantar la mano y decir, esta autoridad está haciendo esto, me está pidiendo hacer lo otro, y de esa manera también la comisión puede identificar hasta qué punto esto está infringiendo la ley. Y tenemos también una línea telefónica de consulta que facilita el acercamiento con los servidores públicos de la comisión. Les decía, no solo el área de concentraciones, también el área de investigaciones, el área de promoción. Estamos siempre atentos de contestar las llamadas, de contestar los correos, para apoyarlos y evitar, ayudarlos a fortalecer sus programas de cumplimiento y, en último de los casos, ayudarlos a evitar una posible infracción de la ley de competencia. Y por último, en la página tenemos muchísimos documentos de divulgación de diferentes sectores que les pueden ayudar también a conocer particularidades de ciertos mercados. Ahorita Regina platicaba que para que un programa de cumplimiento sea efectivo tiene que ser un traje a la medida de la empresa. Entonces, en estos documentos de divulgación tenemos estudios, tenemos documentos de abogacía que pueden ayudarles a generar este traje a la medida para sus empresas y también a lo mejor a ser conscientes de ciertas dinámicas de mercado que pueden a lo mejor hacerlos incurrir en alguna posible infracción a la ley.
Entonces en la página de la comisión en verdad hay recursos de todo tipo, hay guía para presentar, bueno, hay información para presentar las denuncias, información para adherirse al programa de dispensa y reducción de sanciones, están los cursos. En verdad los invitamos a que visiten la página de la comisión, a que se den una vuelta y creo que ahí pueden encontrar muchísima información. De hecho, hablando de programas de cumplimiento, en el último informe trimestral de la comisión hay un artículo que resume de alguna manera algunos de los puntos que estuvimos platicando el día de hoy y aborda la importancia de estos programas para evitar sanciones que, como les decía al inicio, pueden ser carísimas y además eso sin contar los gastos legales, reputacionales y demás. Entonces, en verdad la comisión tiene toda la disposición para invitarlos a tener un programa de cumplimiento efectivo y hay muchos recursos que pueden encontrar para que estos programas no sean letra muerta y al contrario, permeen en todos los integrantes de su organización. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias.